Ya, entonces continuemos. Ya está el pasivo a largo plazo, que en este caso es a través del préstamo bancario. Y tenemos luego el capital y la utilidad, ¿sí? Entonces podemos unir porque estas dos cuentas conforman el patrimonio. Pues la recomendación de que siempre el patrimonio en las empresas, su patrimonio sea más alto que el pasivo, sea mayor que el pasivo. ¿Ya? Entonces aquí está conformado el patrimonio por el capital y la utilidad. Capital y utilidad. Y puede estar también en las reservas, va a depender del balance que se tenga, ¿no? Hay reservas, hay superávit dentro del patrimonio. Entonces, capital 49,53%. Y la utilidad, y la utilidad 6,37. Entonces, sumados esos dos valores, va a dar el patrimonio 49,53 más 6,37, 55,90. 90% del total del pasivo de patrimonio o del total del activo. Entonces, como habíamos dicho y como recomienda la técnica financiera, que el patrimonio tiene que ser siempre mayor que el pasivo. ¿Sí? Nos recomienda que el patrimonio de la empresa sea mayor al 51%. De esos totales, pasivo y patrimonio total activos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debe ser mayor al pasivo. Si dividimos el 100%, entonces el patrimonio siempre debe ser mayor que ese pasivo. Entonces, le recomienda que sea el patrimonio mayor al 51%. En este caso ya se tiene 55,90. Entonces, por lo tanto, será un valor representativo o alto. Eso quiere decir que en la mayor parte, el 51,90% de los activos de la empresa son propios, son recursos propios. Entonces, el patrimonio conformado por el capital y la utilidad es un valor representativo o alto. Estas recomendaciones siempre son como parámetros, ¿cómo se puede decir? Es como una referencia para que se pueda hacer estos análisis, ¿sí? Entonces, al final, resumiendo, si es que las empresas, no es que es obligatorio hacer, porque hay factores que le afectan a las empresas. Si es que logra estar dentro de estas recomendaciones, la empresa va a estar bien, financiera, económicamente va a estar bien. Entonces, hemos terminado lo que es
del balance general. Igualmente procedemos a hacer del estado de pérdidas y ganancias el análisis. Estado de pérdidas y ganancias o de resultados. Ya. Tiene las mismas características, ¿no? Ese valor, de acuerdo a la recomendación de la técnica financiera, vamos a determinar si es un valor alto, ¿sí? O es un valor bajo. ¿Es un valor representativo o es un valor no representativo? Entonces tenemos aquí el estado de pérdidas y ganancias. El estado de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Las ventas no se le consideran porque hemos hecho con relación a las ventas. Porque si ponemos, entonces las ventas representan el 100% del total de las ventas. Entonces tomamos a partir del costo de ventas. Costo de ventas. Entonces también juega muchísimo también, como les decía, nuestra apreciación, ¿no? Y en el caso podemos nosotros decir, es un poco alto o es un poco bajo, es un poco representativo. Depende de lo que tengamos en cada uno de los porcentajes calculados. ¿Ya? El costo de ventas. Este costo de ventas. Que se calcula, que se determina a través de los procesos contables. Entonces, en lo que respecta a la recomendación, ¿sí? Este costo de ventas recomienda que aproximadamente la empresa de este costo de ventas no sobrepase aproximadamente el 64% con relación al total de las ventas. ¿Sí? Este costo de ventas. Si el costo de ventas aproximadamente es cercano a un 64%, es todavía un valor considerado no representativo o bajo. ¿Sí? Pero si ya pasa de este 64%, un 68%, un 70%, 75%, ya son valores representativos o altos. Esto es factible porque a la empresa le va a favorecer si es que es aproximado o cercano a este 64%, porque va a tener aceptables, va a tener buenas utilidades todavía la empresa. Ya, entonces, 64%. Veamos cuánto tiene para nosotros poner aquí. 65,98%. ¿Qué sería? Sería representativo alto. ¿Sería alto? O sea, sí, o sea, sería un representativo alto, ajá. Mira, esto es lo que nos recomienda, ¿no es cierto? Tenemos 65, Por eso, pues entonces, como 98%. recomiendan 64%, el 65% es un valor representativo alto. 98%, ya. Por eso le digo, a ver, veamos nosotros, no es que nosotros nos equivocamos, sino que, ¿cómo le digo la apreciación, no?
el 64%, si una empresa aproximadamente tiene un 64% de costo de ventas con relación a las ventas, es un valor bajo. Se le considera bajo. ¿Sí? Entonces ya, A ver, no entendí. O sea, el costo de venta dice que el 64% sería un valor, o sea, aceptable, pero si tuvimos un 65,98 quiere decir que es representativo alto, ¿no? ¿será alto o será un poco alto? O sea, más alto del 64%, sí, pues un poco alto. Eso le digo, esa parte de apreciación que nosotros poner. A ver, no es que es obligatorio, sino que es una recomendación. Aproximadamente, si tiene un 64% de costo de ventas, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene un 63, un 64%, un 64,5% puede tener, es un valor que se considera bajo, porque es aproximación, Ya, bajo o no representativo, ¿sí? Entonces, cuando ya va subiendo 64, un 67, un 68, 70, va ya son mejorando. valores altos. Entonces, aquí Pero lo que tenemos es, no es mucha la diferencia, ah, ya, ya, ya. Entonces, ligeramente es alto. ligeramente. Entonces, podemos nosotros usar la palabra es un poco alto o poco representativo. Ya, pero bueno, ¿Sí? por lo menos, pero no está en pérdida la empresa tampoco, por lo menos vende un poco más No, de lo no, es que estándar. el éxito de la empresa es que este costo de venta sea mucho más bajo. Ah, el costo, es que es el costo de venta, ya, ya pensé que era ventas. No, Claro, el entonces si costo de está a ventas 65 es un representativo ligeramente alto, claro, sí, es muy poco representativo. claro, claro. Estamos en el costo de ventas, porque le Sí, digo, no, las ventas es del 100%, claro, nos pasamos de lo mínimo, por lo menos. porque se ha hecho en relación al total de ventas. Aquí Claro, por eso mucho juega nuestra apreciación que nosotros tengamos y podemos usar nosotros estas palabras. claro, ¿Sí? 64%, si exactamente si tuviese 64% es bajo. es bajo, claro. ¿Sí? Entonces va nuestra apreciación ahí, porque no es Alto, que claro, no le dice, incluso no le dice si tiene que sacar el 64, sino que dice aproximadamente. claro, ¿Sí? claro. O Como sea, eso ahorita le se digo, sí. pasó, claro. Vea, si tuviéramos nosotros aquí un 65%, sí diríamos también que es bajo. Ya, no, no, pero Sí. está bien, claro, está un ligeramente alto, claro. Entonces, es muy poco, ¿no es cierto? Entonces ponemos nosotros, es un valor poco representativo o poco alto. Ajá, Ya. Esa es nuestra apreciación, porque no es alto, no es alto. claro, Al decir nosotros exactamente es alto, no. Estos solo son aproximaciones referenciales nada más. ¿Sí? Si tenemos nosotros un 63% bajo, no, desde luego. 62 ya es bajo, ¿sí? Pero le pero en este beneficia, caso, para el costo de venta, si fuera bajo, sería mejor para la empresa. claro, le favorece a la empresa, Claro, le favorece, claro, porque entre más bajo es el costo de ventas, mayor es la utilidad. claro, es mejor, claro, Lo contrario, aquí, por eso es que este costo de ventas es un referente de las utilidades de la empresa. Si tenemos un costo de ventas alto con relación a las ventas, por ejemplo, un 70-75%, sí, automáticamente las utilidades son bajas. Son claro, bajas. claro. Ya. Entonces ponemos aquí tranquilamente el costo de ventas es un valor poco representativo Ujú. o poco alto. Poco representativo, ajá. O poco alto. Ya. Pues no está afectando a la empresa, no está afectando considerablemente a la empresa. Es mínimo lo que afecta. Entonces, eso sí tenemos nosotros que apreciar bien a esto. Entonces tenemos el costo de ventas. Claro que si ya son valores inferiores al 64%, ya son bajos, pues no hay ningún inconveniente.
la utilidad bruta. Esta utilidad bruta. Ya. Entonces, como está en relación directa con el costo de ventas, la utilidad bruta, la empresa recomienda que aproximadamente sea cercana esta utilidad bruta a un 36% con relación a las ventas netas. Porque el otro 64% aproximados del costo de ventas. Entonces, si una empresa tiene utilidad bruta aproximada a un 36% aproximado, ya es una utilidad alta o representativa. ¿Sí? Entonces veamos nosotros aquí qué tenemos. 34,02. ¿Qué será? 3402 es baja, representativa baja. A ver. Entonces pongamos aquí la utilidad bruta. Es una utilidad representativa, pero baja, un poco baja. Usted no puede poner, si es representativo, es sinónimo de alto, Ah, ya. Entonces, porque representativo no es sinónimo de bajo, ¿sí? ya. Entonces, la utilidad, en este caso la utilidad bruta. Entonces es del 34,02%, ¿sí? Y la recomendación es que aproximadamente sea cercano a un 36% y esta utilidad sería considerada alta o representativa. Si usted aproximadamente, si usted saca una utilidad de un 35, 35,5%, 35,2% de utilidad bruta, es un valor representativo o alto. Ya. Aquí tenemos 34,02. ¿Qué será? Representativo. Sí, es un valor representativo, sí. Si es un valor alto, sí es un valor representativo. Ujú. Ya. Entonces, la utilidad bruta es un valor representativo o alto. Ya cercano, ya es bastante cercano a la aproximación que dice, Ujú. ¿sí? Entonces siempre, por eso es que estamos nosotros usando representativo o alto, no representativo o bajo. Ujú. ¿Sí? Otros autores ponen es un valor significativo. Ya. Significativo quiere decir representativo o alto. No es significativo, es bajo o no representativo. Ya. Utilidad bruta es un valor representativo o alto. Vamos a los gastos operacionales. Estos gastos operacionales es la sumatoria de los gastos de ventas, de los gastos administrativos y de los gastos financieros. Entonces nosotros podemos unir también estas tres cuentas que forman parte de los gastos operativos o gastos operacionales. ¿Sí? Entonces en los gastos operacionales recomienda que estos gastos operacionales en la empresa aproximadamente no sobrepasen de sus gastos operacionales, no sobrepasen aproximadamente un 18% con relación al total de las ventas. Sí, si todavía tiene un 18% es manejable. ¿Sí? Es considerado todavía un 18%, ya se va a considerar un valor alto. Si sobrepasa el 18%. Ya. Entonces, aquí, ¿qué tenemos en los gastos operativos? Entonces, los gastos operativos o los gastos operacionales conformados por gastos administrativos
gastos de ventas y gastos financieros, ¿sí? Entonces, la recomendación. Los gastos operativos o los gastos operacionales, ¿sí? Que no sobrepasen aproximadamente un 18% con relación a las ventas. Si ya tiene un 18% sobrepasa, ya son valores altos, considerados representativos o altos. Pero si tiene mucho menor a este porcentaje, como hace referencia aproximadamente, son valores bajos o no representativos. Entonces, ¿cuánto tiene de gastos operacionales? 13,92. ¿Sí? Casi un 14% que todavía es un valor no representativo o bajo. O bajo, ajá. ¿Ya? Entonces ponemos nosotros eso. Ya estamos involucrando estos tres gastos. Entonces aquí verá si estos gastos operativos suben, aquí es lo que tiene que corregir la empresa internamente, en Claro. cualquiera de estos tres gastos. Puede ser de que tenga un gasto fuerte en publicidad, en propaganda. Entonces, tiene que controlar esos gastos para que no se vayan elevando, porque igualmente, si los gastos se elevan, estos gastos operativos, igualmente disminuye cada vez más la utilidad y hace más baja la utilidad, las utilidades. Entonces, los gastos operativos, en este caso, están conformados gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. Son valores no representativos o bajos. Todavía se considera, todavía, ¿sí? Está cercano a un 14% del total de las ventas. Si nosotros vemos aquí las ventas, es de 4.074.000. ¿Sí? Entonces, de no posible, las empresas siempre tienen que estar ahí buscando mejorar estos gastos, reduciéndole, buscando las alternativas para reducir un poco más estos gastos, porque le favorece a la empresa y le favorece a los dueños en obtener más utilidades. Entonces están los gastos operativos. La utilidad operativa. ¿Sí? Entonces la utilidad operativa igualmente en la recomendación establece que esta utilidad operativa utilidad. Sí, que las empresas traten de que esta utilidad operativa, ¿sí?, sea cercana o mayor a un 19% con relación al total de las ventas netas. Entonces, si se aproxima a un 19%, si se aproxima a ese porcentaje, ya es un valor representativo o alto. Y a un 18% ya sería representativo o alto. Entonces, aproximadamente en ese porcentaje, aproximado en un 19%. Ahí ya le considera que es alta o representativa. Entonces, la utilidad operativa es un valor. Entonces, veamos cuánto tiene esta utilidad. Entonces, estas son recomendaciones y nosotros tomamos como referencia para hacer este análisis. Utilidad operativa 20,10%. Entonces, es un valor representativo o Representativo. alto.
o alto. ¿Sí? Entonces, como tenemos esta utilidad operativa, dado de pérdidas y ganancias. Ya. Otros gastos que son apenas de 1,23% no se le toma en consideración. ¿Sí? Son otros gastos, a veces la empresa hace una pequeña donación a alguna comunidad así. Entonces se le considera como otros gastos. Como es muy bajo, mucho mejor para la empresa. Entonces vamos a esta utilidad antes, la utilidad antes de impuestos. Directo, nos saltamos de esta utilidad antes de impuestos y participaciones. ¿Sí? Y vamos a la utilidad antes de impuestos. No toma tampoco en consideración en el análisis lo referente a la participación de trabajadores, ¿sí? Ni tampoco el impuesto a la renta sobre las utilidades, porque eso es una fórmula. Entonces no podemos decir nosotros que la participación de los trabajadores es un valor alto representativo. Va a depender de la utilidad. Pero tampoco como porcentaje no es alto. ¿Sí? Igual el impuesto a la renta sobre las utilidades. Entonces, si la empresa tiene mayor utilidad, la participación será mayor de los trabajadores. Y por ende el impuesto será mayor. Caso contrario, si tiene poca utilidad, la participación de los trabajadores será en un valor menor e igual el impuesto será menor. Eso es en función de la fórmula que tenemos. 15% participación trabajadores y 20% participación, perdón, el impuesto a la renta, 25%. Entonces eso no se toma en consideración. Entonces vamos a la utilidad antes de impuestos. Ya, entonces esta utilidad antes de impuestos, la utilidad antes de impuestos. Entonces la recomendación es aproximadamente que la empresa tenga aproximadamente de esta utilidad de un 15% con relación a las ventas. Entonces al tener aproximadamente un 15% de utilidad antes de impuestos es un valor representativo o alto. Entonces veamos nosotros aquí 15%, utilidad antes de impuestos. Esta de acá, no la de antes de impuestos y participaciones, sino utilidad antes de impuestos. 16,04%. Entonces es un valor representativo o alto. O alto. ¿Ya? Y finalmente tenemos la utilidad después de impuestos. Esta utilidad es para los propietarios, los socios de la empresa, después de impuestos. Ya. Entonces, esta utilidad después de impuestos, esta es la que se van a repartir entre los socios, los propietarios de la empresa. Después de impuestos. Entonces establece que aproximadamente las empresas en cuanto tiene que ver con esta utilidad después de impuestos, aproximadamente esta utilidad sea de un 13% con relación al total de ventas. Aproximadamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tenemos nosotros aquí de esta utilidad? Es 12,03%. ¿Qué será? Representativa, Sí, es un ligeramente valor representativa. representativo alto, porque se acerca Al 3. aproximadamente
cerca a un Ujú. 13%. Entonces, la utilidad después de impuestos es un valor representativo o alto. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, hemos acabado el análisis y la próxima semana veremos nosotros, vamos a hacer las conclusiones. Ok, Referente a esto. Y entramos a la otra técnica que es el análisis comparativo o análisis financiero horizontal. listo. Ya. Entonces, por ahora estamos terminando la clase y nos Ya. conectamos la próxima semana. Pasen bien. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, pasen bien.